vamos dar início a uma das sessões dos nossos seminários pela vida, como nós chamamos aqui no CAF. No dia de hoje o tema é Arqueologia Forense e nós vamos receber a Nicole Fuenzalida, da Universidade do Chile. Seja bem-vinda, Nicole. E o André Saranquim, da Universidade Federal de Minas Gerais. A Nicole tem experiência na gestão e coordenação de projetos de investigação interdisciplinar no âmbito privado, acadêmico e organismos públicos, assim como organizações da sociedade civil. Desenvolveu trabalhos de docência e investigação focados em teoria arqueológica, arqueologia da repressão, história recente e arqueologia contemporânea. E o Andrés, que é professor titular do Departamento de Antropologia e Arqueologia da FAFISH, UFMG, possui graduação em Antropologia com orientação em Arqueologia na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, especialização em História e Crítica da Arquitetura da Faculdade de Desenho, Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Buenos Aires, doutorado em História na Unicamp, também fez 2 pós-doutorados, um em Arqueologia no CONICET Argentina e outro em História na Unicamp. Seus temas de interesse são teoria arqueológica, arqueologia histórica, arqueologia da arquitetura, arqueologia da repressão e arqueologia antártica. Então, sejam bem-vindos. Nós vamos passar a palavra, acho que a Nicole começa, né? Depois a gente pode abrir, depois das falas, abrir para questões, para uma pequena conversa. Inclusive o pessoal que está assistindo via Facebook também pode mandar suas perguntas aí no chat que a gente repassa. Bueno, primero quiero agradecer la instancia, me gusta mucho participar de compartir las experiencias de trabajo entre equipos que tenemos los mismos problemas políticos y por lo tanto en este tema, además de la memoria, que tiene que ver con una lucha que es política muy vigente, entonces estoy muy agradecida de que me hayan invitado a hablar hoy día. Ojalá se entienda y si no, cualquier cosa podemos ir hablando, compartiendo, ¿no? Yo quisiera primero contextualizar lo que ha acontecido en términos de trayectoria de investigación en Chile y qué pasa que en la década de los 80, también de la mano de una tradición de antropología forense que se funda, ¿cierto?, en Argentina, y de la mano también de los colectivos de familiares de desaparecidos, comienza la búsqueda, ¿cierto?, en los años 80, a manera de denuncia también. Y en esa denuncia se llega a ciertos investigadores del Museo Chileno de Arte Precolombino en esa década, y se conforma un grupo de antropología forense que trabajó hasta más o menos los años 90, ¿ya? Después se diluyó. No obstante, uno de los máximos representantes de esa época y que sigue trabajando en este tema de antropología forense ligado a la temática de identificación de desaparecidos es Iván Cáceres. ¿Ya? Él tiene todavía hasta el día de hoy desarrolla en antropología forense y que de manera interesante este último tiempo ha estado trabajando en Colonia Dignidad, que fue un predio casi autónomo que funcionó para la dictadura, donde hay muchas conexiones con Alemania. Recientemente está en boga por la no sentencia de uno de los responsables y la indemnización de uno de los casos, entonces está muy vigente en Chile el tema de Colonia Dignidad, y el Iván Cáceres permitió documentar una operación que es bien relevante, que es la de retiro de televisores, que ocurrió en el año 78 en Chile, que en el fondo es todo el maquillaje, toda la intervención que se hace posterior al abandono de los lugares de represión por parte de la dictadura, para borrar las huellas, para llevarse los cuerpos, ¿ya? Ese proceso fue documentado por el Iván con la excavación arqueológica en Colonia Dignidad, muy reciente, hace 2 años. Entonces está muy importante esa década de la antropología forense, ¿ya? Luego, conforme pasaron los años, se volvió mucho más institucional el tema de la identificación de desaparecidos y acontece en el Servicio Médico Legal, ¿ya? Que es un organismo dependiente del Estado, donde hay una unidad especial de identificación forense y por lo tanto siempre remite a una instancia judicial de acción, ¿ya?
es decir, hay un equipo interdisciplinario en la actualidad y es bien importante la labor que hacen, no obstante no es autónomo, ¿ya? Siempre está en referencia a ministros, en este caso ministros, que llevan causas judiciales de búsqueda de desaparecidos con desaparición forzada. No obstante, también son procesos muy lentos, estamos hablando de juicios que llevan alrededor de 10 años, 15 años, por lo tanto hay un desgaste también ahí familiar y todo ese tema, ¿ya? Y fuera de todo ese aspecto gubernamental, está otra clase de investigación que se ha hecho fundamentalmente en los lugares, no obstante también se han realizado sobre objetos, ¿ya? Y que, en la que yo podría escribirme, que es una línea de investigación mucho más reciente que nace a partir del año más o menos 2008, ¿ya? Y que se focaliza en los lugares de represión. Y ahí hemos participado de proyectos en Villa Grimaldi, en otro espacio que se llama Nido 20, que es un lugar que está en la periferia de Santiago, y el trabajo que les traigo a continuación, que es el Londres 38, ¿ya? Y ahí voy a empezar a contextualizar lo que pasa acá. Es el centro, uno de los centros secretos más importantes que tuvo la dictadura. ¿Por qué? Porque estuvo ubicado en el centro cívico de Santiago, a escasas cuadras del Palacio de Gobierno, ¿ya? Por lo tanto tiene esa relevancia y funcionó desde el día mismo del golpe de Estado en el año 73. No obstante, tuvo un periodo más intensificado hacia el año 74, ¿ya? Y además las operaciones que se dieron en conexión con el 38 también tienen que ver con el Plan Cóndor. Por lo tanto, adquiere también esa relevancia si que quieren conversarlo acá después. En este lugar es una casa que se construyó en los años 20, ¿ya? Y fue para una familia acomodada en la época del principio del siglo. Entonces la conversión a centro de detención es muy relevante porque en el fondo se trastocan, ¿cierto?, todos los sentidos que tenía una casa originalmente para convertirlos en un centro de reclusión. En este caso, en Chile ocupamos la categoría de centro secreto, ¿ya? ¿Por qué? Porque operaba con los recursos institucionales del Estado. De alguna manera era reconocido institucionalmente en este caso, ¿ya? Y la arqueología que desarrollamos aquí es un trabajo transdisciplinario que el objetivo de este proyecto fue la restauración, es el diseño de restauración de la casa. ¿Por qué? Porque la casa hoy día funciona como un centro abierto, público de memoria, y en el día, por ejemplo, el patrimonio tiene alrededor de 4.000 visitas al día, por lo tanto requiere de la restauración de la casa de manera urgente por el público que en el fondo impacta en la casa. Entonces, dentro de este proyecto de restauración, que es un proyecto además que se ganó de parte del gobierno, o sea, un proyecto del Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Y dentro de ese proyecto de restauración de la casa, la investigación arqueológica duró alrededor de 7 u 8 meses, no obstante el proyecto más grande está en curso todavía y dura 2 años. Y esta es una vista aérea de la casa donde se muestra una conmemoración del Día del Desaparecido. El proyecto de arqueología tiene una vertiente que es bastante transdisciplinar, ¿ya? Y estuvo conformado por distintas áreas. Una primera etapa fue mucho menos invasiva, si ustedes quieren, fue de prospección de la casa, de conocimiento de la casa. Luego una etapa más intensiva donde se incluye lo forense y donde se incluye también toda la beta antropológica, porque también hicimos entrevistas a sobrevivientes, recorrido con sobrevivientes, además de otras entrevistas que hicimos cuando se dejó de ocupar el lugar. En ese sentido, transdisciplinar, ¿por qué? Porque la arqueología fue dando los objetivos, no obstante habían distintas técnicas de análisis y a lo largo que les vaya contando les voy a ir comentando cómo cada especialista trabajaba. Ya hay químicos, hay fotogrametría, hay biólogos, hay, en fin, hay distintas etapas que tuvimos. Bueno, este es un ejemplo de la fotogrametría que se hizo en los recintos, que en el fondo tiene que ver con el levantamiento que se hace de la casa en todas las dimensiones para documentar más que la casa, el estado de la casa actual, fue documentar el trabajo que hicimos de marcación, de identificación de huellas
¿ya? Sobre ello, en el fondo tomamos la metodología que se ocupó en otro centro, que es el IPOSO, y lo aplicamos con nuevos requerimientos para el hombre 38, lo adaptamos ahí, y fuimos identificando las marcas que podrían, después de un proceso, ¿ya? Después se llegan a unas microexcavaciones, potenciales marcas del periodo represivo. Ahí está ya en una etapa posterior, que fue como en el quinto mes, donde estábamos haciendo las microexcavaciones, que son excavaciones arqueológicas, que siguen metodología arqueológica, pero son de 2 por 2 centímetros, muy pequeñitas. Y bueno, uno de los espacios de mayor relevancia de análisis fue un espacio que se denomina entrepiso, es decir, un lugar que queda sobre la primera planta y bajo el segundo piso, que es un lugar que se accede solo por esta escalera, y fue uno de los espacios más relevantes de análisis. ¿Por qué? Porque acá enfocamos toda nuestra energía forense pensando siempre en lugares que fuesen menos contaminados, menos intervenidos después de que cesó como centro de represión, ¿ya? Y aquí los forenses estuvo involucrados en todo momento, es decir, quisimos, de hecho, buscar rastros en las murallas, etcétera, etcétera, para encontrar pesquisas de trazas de sangre, ¿ya? Ese era el objetivo de la pesquisa forense. ¿Por qué nosotros, en el fondo, no quisimos buscar otro tipo de elementos orgánicos? ¿Por qué? Porque ya teníamos una pesquisa anterior como antecedente que se hizo en el baño de detenidos en el año 2010, donde ella, que es un Centro Nacional de Conservación, se dedicó a buscar microrrestos biológicos en un amplio espectro. ¿Qué pasó? Que la casa tiene un nivel de contaminación tal, como les comentaba, de público, que fue muy difícil llegar a identificar algo, ¿ya? Que puede ser adscrito al periodo represivo. Por tanto, nosotros hicimos un trabajo de antecedentes bien fino, buscamos algunos trabajos que se han hecho experimentales sobre la pervivencia de la sangre bajo las capas de pintura, bajo varias capas de pintura. Entonces pensamos que podría servirnos esa metodología. Y la verdad es que nos dio resultados súper buenos. También dentro de la metodología de la pesquisa forense nosotros utilizamos cámaras, que son cámaras endoscópicas, para buscar debajo de los entablados y en lugares que pudiésemos acceder con estas cámaras, ¿ya? Encontramos distintos objetos, pero no siempre nos daba una idea de lo que pasaba. Entonces fue muy importante. Y dentro de las principales también metodologías que implementamos en los lugares fue la identificación de potenciales espacios de relevancia de observación con distintos rangos lumínicos, ¿ya? Y ahí estamos, en el fondo es una fotografía más de registro, ¿ya? Este fue otro espacio que estudiamos, que fue la caja bajo la escalera, siempre pensando en lugares menos intervenidos, menos limpios. Y así es como en el fondo se tenía que trabajar con una total oscuridad. Entonces lo primero que hacíamos como equipo era oscurecer totalmente la pieza para trabajar con distintos rangos lumínicos, y ahí íbamos identificando por muralla y siguiendo una metodología incluso más que por muralla, por cuadrantes. Es como que hiciéramos en el fondo todos los parámetros de la arqueología en horizontal los llevamos a la vertical. Y en una segunda parte, en estas áreas que nos dieron positivo para la observación lumínica, empezamos a utilizar una solución química que se llama luminol, que se utiliza frecuentemente en la experiencia forense, y en el fondo por eso están con estos trajes, y en el fondo también tiene que ver con ciertos resguardos que tuvimos de carácter, para que no alteráramos más el sitio, entre comillas, del suceso que estábamos investigando. Y la solución de luminol la aplicamos tanto en muros como en piso. Ahí está otra de la... Este es en el mismo lugar del entrepiso que les comentaba, donde además, testimonialmente, nosotros teníamos antecedentes de que era uno de los lugares donde se aplicó tortura de manera más selectiva, ¿no? Y este es uno de los momentos cuando nos dio positivo la identificación con luminol.
y luego se procedía a la toma fotográfica por la imaginología que está ahí, y en el fondo hacíamos el registro de la área que nos dio el positivo de lo que les comentaba, de los test presuntivos que se llaman. También hicimos levantamiento de algunos hallazgos que estaban en el lugar, siguiendo toda una cadena de custodia desde el momento en que ingresábamos al lugar hasta el momento que nos íbamos, hasta el momento que después fue analizado todos estos materiales. Y de manera relevante nos dieron resultados muy importantes que van desde una moneda que circuló en el tiempo de Allende hasta diarios de la época cuando la casa fue limpiada. O sea, tenemos muchos hallazgos de esa índole. Y bueno, esto es una imagen más cotidiana de lo que vivíamos, porque en el fondo, ustedes piensan que la casa estaba abierta, siempre estuvo abierta y fue algo que nosotros yo también como la dirección de este proyecto defendí, que es el uso público de la casa, y en ese sentido nosotros como investigadores teníamos que convivir, ¿cierto?, con el uso público que se le daba al lugar en tanto casa de memoria. Entonces, nuestra actividad de pesquisa forense acontecía después de las 5 de la tarde. Ahí iniciamos nuestra jornada laboral. Este es otro de los momentos que estábamos decidiendo, en el fondo, en qué lugar del área que había dado positivo con los test presuntivos íbamos a tomar la muestra para análisis químicos. Y aquí está en este momento el químico tomando la muestra. Se hicieron, en este caso, análisis súper específicos, un análisis que se llama de cromatografía. Y en ese sentido lo que hicimos, más que buscar trazas de sangre, porque ustedes comprenderán, no es lo mismo trabajar con un resto óseo, donde tienes una posibilidad de encontrar ADN íntegro, ¿ya?, que trabajar sobre un resto de muro. Entonces lo que hicimos fue buscar residuos proteicos, ¿ya?, y nos dio positivo. Bueno, como les comentaba también, en el uso público de la casa habían distintas estrategias que utilizábamos para trabajar y respetar los protocolos de Minnesota, los protocolos de Estambul que también utilizamos nosotros. Y una de las cosas que se implementaron fueron estos carteles que decían no pasar para el público, que funcionaban, a veces no funcionaban, y está toda esa vertiente, si ustedes quieren, museográfica de la investigación, que también tenía ciertas tensiones, ¿ya? Porque afuera hubo manifestaciones, un montón de cosas, a veces ingresaba gente a la casa sin identificación, entonces, de alguna manera, si bien implementamos los protocolos, siempre estuvo en tensión también con el uso público del lugar. Y bueno, también recogimos mucho la experiencia de otras investigaciones previas que fuesen similares. Entonces tuvimos la visita de la Silvia Bianchi, que nos hizo varios talleres en el lugar, y ahí está como la conformación del equipo. Si ustedes se fijan también, la conformación del equipo de arqueología fue bastante joven, trabajamos con muchas estudiantes, hicieron las tesis de pregrado ahí, las prácticas, hubo muchas también de esa índole. Y la otra parte del trabajo fue mucho el trabajo con el colectivo. El colectivo de Londres 38 es uno de los que yo diría que tiene más experiencia política en Chile, ¿ya? Por lo tanto, era ineludible una investigación participativa. O sea, en este ámbito, sobre todo en el ámbito de derechos humanos y en este punto que es muy sensible el tema forense, es ineludible la negociación que uno tiene que hacer con el colectivo, en todo sentido, ¿ya? Desde la metodología que uno plantea al principio, porque uno va con toda la teoría y todo el bagaje técnico, hasta la implementación cotidiana en el lugar sobre los horarios. Todo eso tenía que ser conversado con el colectivo en Londres, y muchas veces las reuniones no fueron fáciles, ¿ya? Porque además, en los sobrevivientes existe cierta memoria y cierta asociación del tema de lo forense a ciertas prácticas que tienen relación más con la pesquisa de desaparecidos, pero que en Chile se evidencia como un trauma y es más visto desde la memoria del horror, si ustedes quieren. Por lo tanto, costó un poco al andar, y fue una de las principales tensiones la temática de la tortura con el colectivo, ¿ya? Fue algo de lo que ellas quisieron
desmarcarse y básicamente no hablar. Entonces fue uno de los temas más problemáticos porque en el fondo los forenses tuvo que convivir con ese silencio de parte de los sobrevivientes y a la vez, en el fondo, argumentar que era necesario, ¿cierto?, hacer esta pesquisa justamente para conocer y tener una visión más completa e integral de lo que aconteció en la casa. Que esto no iba, en el fondo, a competir con su testimonio de lo que aconteció allí. ¿Ya? Y para cerrar también, uno de los principales objetivos también de esta pesquisa arqueológica forense fue siempre el trabajo fuera del colectivo, el trabajo con los sobrevivientes, ¿ya? Porque en el fondo el testimonio del lugar es imprescindible si es que no viene de la mano de la propia voz de los sobrevivientes. Entonces, varias veces hicimos recorridos con la gente que estuvo ahí, más que por una cuestión de, como les comentaba, documentar simplemente lo que pasó ahí, es de intercambiar la experiencia en el lugar, porque estar en el lugar y estar en los lugares donde acontecieron estos horrores, también a uno como investigador, ¿cierto?, le despierta una serie de situaciones y siento que también para nuestra generación, que una generación que viene después, que no vivió directamente los hechos, es un tema muy relevante poder transmitirle, ¿cierto?, a los sobrevivientes que nosotros estamos de alguna manera investigando, pero investigando también porque hay una lucha política que es activa y que también tenemos que dar desde nuestra trinchera técnica. Es decir, nosotros también tenemos este trauma, también tenemos esta memoria del horror, nosotros también cargamos con la consecuencia de la dictadura, por tanto, también yo me hago parte, ¿cierto?, de su propia lucha política. Así que, y esto fue lo más bonito, digamos, de la investigación en sí misma. O sea, compartir con los sobrevivientes es una experiencia muy enriquecedora porque te dan datos del cotidiano, es decir, ninguno de nosotros sabe y ellos conocen, estando ahí en el lugar, más que nadie. Entonces, también fue muy, muy bonito desde ese punto de vista. Eso. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a CAF Convici y principalmente a profesor Pérez bem-vinda e por ter mostrado um funcionamento realmente excelente e na mais alta qualidade do CAF. Bom, basicamente vou organizar minha fala de forma breve em 5 pontos. Primeiro, uma questão sobre algumas reflexões teóricas sobre a arqueologia da repressão e da resistência, falar do contexto histórico das ditaduras na América Latina, das técnicas repressivas centradas em os desaparecidos e os campos de concentração, a transformação um pouco deste contexto material da repressão em lugares da memória e, finalmente, algumas temáticas que estão sendo trabalhadas dentro de arqueologia da repressão e da resistência. O primeiro que precisamos refletir é, ainda que a maioria das pessoas tenha um imaginário cultural que a arqueologia tem algo a ver com Indiana Jones e com tesouros, é que, de fato, a arqueologia pode ser definida como o estudo das pessoas a partir da materialidade. Esta definição é uma definição que está associada com uma mudança paradigmática que teve na arqueologia na década dos 80. Até então, em geral, a arqueologia era um sinônimo de pré-história, a gente estava limitada a estudar determinadas temáticas e, principalmente, o outro cultural. A partir destas transformações teóricas, a arqueologia se liberta de questões como lugar e espaço para desenvolver pesquisas e então é possível fazer uma arqueologia do lixo de ontem à noite. E, obviamente, também de um passado recente, dentro dos quais podemos localizar as ditaduras em América Latina. Estamos falando do século XX. Por que fazer uma arqueologia do século XX? Bom, vários teóricos, principalmente na Inglaterra,
tem colocado que o século XX se caracteriza como o maior período de violência na história da humanidade. 2 grandes guerras mundiais, milhões de mortos, desenvolvimento de uma indústria bélica que pode levar ao fim do mundo. E é precisamente para estes autores que, discutindo, analisando os conflitos e as tecnologias desenvolvidas para estes casos de violência, que temos uma linha interessante para compreender nossa própria sociedade. O que aconteceu na América Latina? Após a Revolução Cubana, finais da década de 50, foi determinado pelos países hegemônicos que não iam permitir outro tipo de revolução socialista, comunista na América Latina. Não sei se parece próximo a esta ideia. De fato, estamos ouvindo continuamente: não queremos ser Venezuela, não queremos ser Cuba. Bom, esto era, en cierta medida, el mismo discurso en la década de 60 y 70 y fue, por lo tanto, construida una reacción contra estos movimientos sociales baseada en una represión por la violencia física que se materializó en dictaduras militares en prácticamente todos los países de América Latina, como ustedes pueden observar aquí. Por eso, tanto Estados Unidos como Europa fueron locales en los cuales muchos de los militares eran enviados para ser treinados en la lucha contra las ideologías de izquierda y esos militantes. Esto fez con que existiesen 2 estrategias principales de combate a oposición que se concentraron en la desaparición forzada de personas y, por su vez, la construcción de campos de concentración clandestinos. O sea, una especie de estado paralelo que permitía a represión de estos grupos, deslindando o Estado da responsabilidad, al menos en aquella época lo que se acreditaba. Es terrible pensar sempre na figura do desaparecido. Eu sempre digo que tento encontrar algum exemplo que permita compreender o horror do que é um desaparecido. Porque é uma pessoa que tem uma história e a partir de um determinado momento não se sabe mais o que aconteceu. Ela está viva, ela está morta, ela está sofrendo, cai do corpo. Então, é uma ferida que não se consigue fechar até que a gente tenha as informações do que aconteceu ou recupera o corpo. Então, acho fundamental o trabalho que está sendo desenvolvido aqui no CAF como uma forma de elucidar esse passado e permitir a familiares e a sociedade, ao menos aqui no Brasil, de conhecer o que aconteceu com estas pessoas vítimas da repressão. Uma das formas que eu encontrei foi através do trabalho de um artista argentino que se chama Gustavo Germano, que teve uma ideia, considero brilhante, de reproduzir fotos de passado, onde tinha alguma pessoa desaparecida, e as mesmas pessoas no mesmo contexto no presente. Ele chamou estas composições de ausências, y fez un trabajo primero en Argentina y después también en Uruguay y en Brasil. ¿Sí? Entonces, son imágenes que tienen un poder muy fuerte, muy impactantes y que en cierta medida permiten sentir esa ausencia tan profunda que está ligando el pasado y o presente. Imagem que a vezes tem a ausência mesma como o elemento significativo. Então, dentro desse contexto, o que é arqueologia, o estudo de arqueologia, dentro deste novo paradigma pós-1980, podem acrescentar nos estudos de arqueologia e de repressão na América Latina, como foi chamado por Pedro Funari por mim, um livro en 2006. Bom, dentro de várias outras,
por un lado, como mencioné antes, a recuperação dos restos desaparecidos. A partir dessa materialidade, é possível determinar as causas de morte. Seria possível, nos casos em que não exista amnistia, apontar elementos que possam ser utilizados no processo dos responsáveis. Também, a nível acadêmico, ajudar a compreender as estratégias repressivas, já que muitas vezes se fala de que os casos que aconteceram foram isolados, foram situações pontuais, e não. Nossos trabalhos estão permitindo mostrar que existia um planejamento muito preciso sobre como aniquilar, como destruir a oposição. E, finalmente, algo que também considero muito relevante é a possibilidade da construção de uma memória material. O que é uma memória material? Dentro do mundo capitalista, a possibilidade de ter objetos, elementos, materialidades que nos permitam reforçar essa ligação com a memória, com as lembranças, é muito importante. Bom, aqui são, digamos, expertos em muito mais que eu, mas, de qualquer forma, gostaria de lembrar um pouco a origem. A Nicole mencionou do trabalho da arqueologia forense em América Latina e, basicamente, surgem em 1974 a partir de um pedido das mães de Praça de Maio a um antropólogo norte-americano muito importante, Clay Snow, que vem à Argentina e começa a pensar ferramentas, estratégias para localizar os desaparecidos que já se pensava que estavam mortos. Então, se tentou inicialmente convidar arqueólogos sêniores para participar na conformação da equipe, mas com essa visão pré-1980 da maioria dos arqueólogos de que a arqueologia é uma ciência neutra, objetiva, política, eles recusaram. Afortunadamente, as pessoas novas, alunos, recém-formados, eles aceitaram o desafio e foram os que conformaram inicialmente esta equipe de antropologia forense que continua até a atualidade trabalhando. Da mesma forma que aqui, no contexto que vocês estão trabalhando em vários cemitérios, inicialmente foram trabalhados aqueles túmulos mais misteriosos, mais suspeitos, que não tinham informações, construídos durante a época da ditadura, e se existia algum registro, realmente falava de algum ladrão morto em conflito com a polícia, e quando se cavava se encontravam pessoas atadas, com tiros na cabeça, etc, etc. Outras vezes os contextos eram muito mais complexos, sim, com balas, com quantidades enormes de pessoas. Esta é na província de Córdoba, onde uma quantidade enorme de estudantes universitários foram assassinados, e há uns 10, 15 anos a equipe de antropologia forense começou o trabalho para a identificação. Também, no caso argentino, foi interessante. Algum tempo atrás, o governo francês fez uma doação de $1 milhão já que existia uma quantidade muito grande de ossadas que não tinham sido identificadas. Então, o que se fez foi convidar a todos os familiares de pessoas com algum parente desaparecido a dar uma amostra de ADN. Se fez também ADN de todos os corpos que existiam não identificados e se cruzou essa informação, e isso permitiu que acredito que mais de 40 ou 50% desses restos pudessem ser identificados. Então foi uma coisa muito importante. E, ao mesmo tempo, este conhecimento, todas estas estratégias e técnicas desenvolvidas pela equipe de antropologia forense foram posteriormente exportadas a grupos e eles mesmos com peritos a diferentes partes do mundo, Ruanda, Congo, Etiópia, Iugoslávia, atualmente Rússia, México, etc. São lugares, eu sei que o CAF agora também tem ex-membros que estão sendo peritos em diferentes partes do mundo, o que eu acho, digamos,
um conhecimento, uma formação muito importante, mas, obviamente, isso não quer dizer que a gente possa deixar de trabalhar no próprio contexto principalmente no Brasil, onde tem tanto por ser feito ainda. E eu vou trazer um exemplo que eu acho muito relevante, que é o do Che Guevara. ¿Sí? Como vocês sabem, em final da década dos 60, Che Guevara ele tinha como principal ideia de que uma revolução ela não podia triunfar em um ponto, num único ponto, que seria Cuba, e que, de fato, a revolução devia chegar ao resto do mundo. Então, ele saiu de Cuba, decidindo que o melhor ponto para iniciar essa revolução era Bolívia, por uma série de características socioculturais, da qual estava completamente errado, realmente falhou não ser antropólogo, e que o levaram a que em pouco tempo fosse, em certa medida, cercado, emboscado e capturado por o exército boliviano. Foi dada a ordem de sua execução e, finalmente, ele foi morto e exhibido como um troféu. ¿Sí? De parte, não sei se podem ver, os dedos foram cortados dele para a identificação positiva da polícia argentina. E, posteriormente, o corpo dele desapareceu. Muitos anos depois, um general boliviano, numa entrevista, acho que no New York Times, o general Mario Salinas, ele diz que o Che Guevara tinha sido enterrado perto de uma pista de pouso de aviões militares em Valle Grande. E ante essa informação, o governo cubano e diferentes organizações de direitos humanos solicitaram que fossem achados, procurados os restos do Che Guevara. E junto entre antropólogos, biólogos, forenses cubanos y argentinos, fue desenvolvido un proyecto que incluyó toda una serie de procedimientos que viraron padrón, desde investigaciones históricas, fotografías aéreas, diferentes prospecciones, utilización de radares, de georradares, para localizar restos y después la identificación. Entonces, fueron feitas todas estas etapas, principalmente a partir do georradar, que resultou ser muito útil. Foram localizadas uma série de anomalias, praticadas escavações e localizados os restos de Che Guevara junto com outras pessoas que foi enterrado. Foi interessante quando meu colega Corbano foi publicado um livro que editamos com Funari, e como sempre tem a imagem do Che Guevara, a primeira que eu mostrei aí. Então, quando vi o esqueleto, fiquei um pouco chocado. Mas quando li, está escrito que é precisamente um guerrilheiro que estava enterrado junto com o Che Guevara. E quando falei para meu colega, acho que você não mandou a foto do Che Guevara, ele explicou que a foto do Che Guevara estava proibida de ser publicada como esqueleto, porque, em certa medida, a imagem que a gente tem que guardar. Então, é interessante como tem também uma manipulação de certos elementos associados com a morte, com a materialidade da morte, que levam a que a imagem do Che Guevara, esse local onde está enterrado em Cuba, represente ele sempre vivo, não? E na luta. Bom, outro tema, como mencionei, dentro destas estratégias repressivas, são os estudos dos centros clandestinos de detenção. No caso da Argentina, eles são muito claros esta clandestinidade, já que se desenvolveram técnicas e estratégias como funcionar dentro de prédios que tinham outra funcionalidade, desde uma garagem, oficina mecânica, uma escola, uma moradia, um banco, uma igreja, um hospital. Dentro destes locais, durante determinados tempos, funcionavam estes campos de concentração, onde os desaparecidos eram levados para interrogação, tortura e, em alguns casos, assassinato, ainda que a maioria das vezes
Eso era feito fora. Eu mesmo desenvolvi uma série de trabalhos analisando um pouco as características materiais e ideológicas destes locais, o que chamei como não lugares, no lugar, no no sentido de Marc Auger, como espaços da supermodernidade, mas no lugares no sentido literal, porque eles oficialmente não existem. Y esta no existencia es lo que faz, por un lado, transforma as pessoas que estão dentro en desaparecidas y da impunidad para que diferentes estrategias represivas, desde a tortura hasta o estupro, etc., possam ser desenvolvidas sin consecuencias. Entonces, en geral, as pessoas eran secuestradas na rua, na casa, no trabalho, se colocavam um capuz em elas, iam para o porta-malas do carro, transportadas a este lugar, donde se tirava a roupa e se dava uma letra e um número, que é a identificação dessa pessoa para frente, e já ia para a sala de torturas e começava um período bastante complexo. Então, o campo de concentração que eu trabalhei, que se chama Clube Atlético, que funcionou desde febrero de 77 a diciembre de 77, después fue demolido, funcionaba en un porón, y a gente desenvolvió una serie de excavaciones en 2003, porón reconstruido en gran medida con ayuda de sobrevivientes, onde aplicamos uma série de modelos para estudar uma organização espacial, obviamente panóptica, de controle, etc. Pero no voy a entrar aquí, todo esto está en publicações sobre o tema. A outra questão que falei que ia comentar muito rapidamente é essa ideia de a memória material. E eu acho que a Argentina tem construído uma memória material, lugares de memória muito interessantes. Tem alguns que são muito fortes dentro dos campos de concentração, ou se alguma você já esteve em Plaza de Mayo, tem ao redor da Pirâmide de Mayo as figuras onde desfilavam as mães de Plaza de Mayo, agora o Museu da Memória da ESMA, etc. Esto es importante resaltar que es fundamental que no se confunda política da memoria con justicia. Entonces, a política da memoria tiene que ver con lembrar determinadas cosas y a justicia tiene que ver con que los responsables sean punidos. Entonces, a veces se utiliza la memoria para pagar. Estas son cuestiones muy importantes que siempre tenemos que llevar en consideración. Para ir finalizando, temáticas dentro de arqueología, la represión y la resistencia que han sido trabajados, el tema de los grafitis, por ejemplo, varios colegas venezolanos, Rodrigo Navarrete, han trabajado en diferentes prisiones. ¿Cuáles eran los intereses de algunos prisioneros políticos? Saben que en esta prisión está Chávez, y elementos que tienen que ver con paso del tiempo, sexo, armas, etc. ¿Sí? En Uruguay, José López Mas, que durante mucho tiempo dirigió equipo de antropología forense uruguaya, fez trabajo sobre brinquedos que estos presos políticos hacían para los filhos, que estaban completamente isolados, no tenían comunicación con ellos, hacían brinquedos que nunca fueron entregados, en la mayoría de las veces, más que eso todavía está representando este afecto y esta ausencia de la familia. Otro tema interesante, colocado por López Mas, son los túneles de escape, porque representan de facto tentativas de resistencia, ¿sí? De estos campos de concentración, de estas prisiones, y son materiales arqueológicos a partir de los cuales podemos discutir a no rendición do detento frente ao sistema, frente ao poder. Outro trabalho muito interessante e muito importante foi desenvolvido por Melissa Salerno, a partir da roupa dos desaparecidos e principalmente da construção da imagem do inimigo, porque você sempre precisa um inimigo, feita por as dictaduras. Então, o inimigo ele era construído como um exército, era com armas sofisticadas para a época,
o que justificava que ele fosse perseguido por todos os meios possíveis, porque eles eram muito perigosos. Na Argentina até tinha um museu da subversão, onde tinha estes bonecos para exibir como era o inimigo. A equipe de antropologia forense argentina, eles, igual que aqui, têm um conhecimento muito grande sobre o que tem a ver com os ossos. Mas muitos dos desaparecidos apresentam roupa. O que fazer com essa roupa? E Melissa Salerno desenvolveu um trabalho muito bom, muito interessante, no qual essa roupa serviu para entender, em certa medida, casos de execução, mas também para entender técnicas bastante sinistras, como que muitos desses desaparecidos tinham roupa nova, foram encontrados com roupa nova, o que permitia explicar ou criar interpretações como que, em geral, falavam que iam ser entregados a famílias, iam ser soltos, então davam uma roupa e se acreditavam com essa roupa que realmente iam sair e estavam sendo levados para o local de execução. E, por outra parte, se dificultava muito mais a localizar, identificar essas pessoas, porque tinham uma roupa distinta a qual familiares colocavam no momento que foram desaparecidos. E termino com uma imagem que vou mostrar de um colega meu da escola de segundo grau, que se chama André Haberger. O pai dele, Norberto Haberger, foi desaparecido aqui no Brasil. Era um jornalista muito importante, estava exiliado no México e teve um convite aqui no Rio de Janeiro, e quando ele chegou, desapareceu. E meu colega escreveu há algum tempo atrás algumas informações sobre essa foto, sobre o que ele sentia, sobre como, se não existisse essa foto, ela seria uma lembrança perdida. E essa foto é que permite recordar o último momento, a última vez que ele viu o pai, não? Quando se despediu no aeroporto. E eu acredito que esta arqueologia da repressão e a resistência, ela tem uma função como esta foto. Ela pode estar trazendo elementos que permitam, por um lado, lembranças das pessoas sobre o que aconteceu com seu ser querido, permita também fotografias, entre aspas, sobre a violência acontecida durante as ditaduras e que nos ajude a lembrar que realmente este tipo de situações nunca mais tem que ser repetidas. Obrigado. No contexto da América Latina, a gente vê várias equipes que trabalham na Argentina, Peru, e eles se apresentam como equipes de antropologia e arqueologia. Então, a busca por desaparecidos está relacionada também a uma prática arqueológica. Aqui no Brasil, as duas áreas não se conversam. A arqueologia, não existe em si uma arqueologia forense, né, institucionalizada, e a arqueologia dá a impressão que tem uma grande produção em alguns departamentos. Eu sinto que a busca de desaparecidos não se conversam, né? Eu queria saber como é que isso funciona no Chile, e do professor que já orientou vários trabalhos com relação à arqueologia da resistência, mas como é que tem sentido ao longo dos últimos anos essa conexão, essa conversa nos últimos tempos? Eu tenho uma pergunta aí para complementar o que está falando, mas do viés da antropologia. Eu estava pesquisando no Brasil, onde tinha outros centros e outros núcleos, e isso é um pouco complicado, assim, ou geralmente é um laboratório, né? E assim, basicamente aqui, acho que a Unicamp tem, que é de odontologia, que é da Faculdade de Odontologia, que abre uma especialização para forense, e não pesquisei na América Latina, porque isso é recente também, e vi fora, em Portugal, um outro mestrado, mas voltado para antropologia forense, né? Vi mais da arqueologia, mas não tanto da antropologia. Então, eu queria saber um pouco desse mercado de trabalho, dessas possibilidades, que eu não sei se eu entendi bem que você falou até no começo, que está muito ligado à polícia, a questão do Instituto Legal e tal. E aqui também, quem faz essa perícia, acredito eu, em maioria, né, é a Polícia Civil, enfim, é o IML aqui do Brasil. Né? Eu queria saber um pouco dessa parte da antropologia.
Sí. A gente vai finalizar a terceira questão. Já. Bom, eu sou Elson, eu trabalho com a criação dos lugares de memória no Brasil e na Argentina. Eu conheço vários desses lugares, mestrado, etc. Só que tem uma questão, eu sou da história, e aqui não há uma sistematização de trabalhos nem sobre a identificação e preservação desses lugares. A gente tem pouquíssimos lugares preservados no Brasil que têm sido centros de repressão durante a ditadura, pouquíssimos. E os poucos que tem estão a própria sorte, estão sendo destruídos pelo próprio tempo ou passaram por processos de destruição. E sequer chega o trabalho de arqueologia nesses lugares. Então, queria saber, talvez falar um pouco mais sobre a especificidade da arqueologia e antropologia forense nesses lugares, talvez diferenciar um pouco em relação ao que acontece no Brasil. Voy a hablar del caso chileno institucional. En el caso chileno existe la carrera de antropología que da la Universidad de Chile, donde una de las especialidades es antropología física, ¿ya? Y dentro de esa área física hay algunos de los colegas que escogen irse por esta línea forense. Ahora el campo laboral es bastante reducido. Como les comentaba, existe solo esta entidad que es estatal, que es el Servicio Médico Legal, y donde hay una unidad especial que trabaja, pero es solo hace un par de años, que es multidisciplinaria, donde hay arqueólogos, antropólogos forenses, ¿ya? Pero es solo hace pocos años. Antes no existía la posibilidad de dedicarse a la antropología forense en Chile. ¿Por qué? Por lo mismo que les explicaba, solo existe esta unidad para todo Chile. Por lo tanto, los casos que además se trabajan ahí no solo tienen que ver con desaparecidos políticos de la dictadura, sino cosas que pasaron ayer. Entonces, el nivel laboral que tienen y la carga laboral que tienen ahí los colegas es bastante importante. Y como no es autónomo respecto del componente judicial, por ejemplo, amigos o yo también que tengo iniciativas forenses, no quepo dentro de esa acción, ¿ya? No puedo desarrollar investigación autónoma, no es posible, porque actuaría fuera de la legalidad. Entonces lo que hemos estado haciendo este último tiempo es de alguna manera quebrar esa noción ligada solo a los desaparecidos y explorar otras áreas donde sí podemos tener competencia los arqueólogos, que son los lugares, ¿ya? Y en los lugares estamos recién, esta investigación que les comentaba anteriormente es del año pasado, es decir, y terminó este año en marzo. Entonces también son cosas, metodologías muy exploratorias, que estamos iniciando también una nueva forma de entender la arqueología y la antropología forense en Chile. La gente con la que yo trabajo, que es un antropólogo forense, es gente formada en Inglaterra, básicamente, ¿ya? Con maestrías, con doctorados en Inglaterra, tanto de arqueología forense como de antropología forense. Sí, en Chile es escaso también la competencia que hay al respecto. Y de hecho son pocos profesionales en general. No cuento más de 5 personas que se dedican a la antropología forense en Chile. Entonces, por lo que mismo les contaba, está mucho más desarrollada la medicina forense. Sí. Eso por una parte. Si quieres, también comentamos la primera pregunta primero y después la otra, ¿o no quieres? Bueno, no caso da Argentina, grande parte da formação de antropologia forense se dá dentro das equipes. Você tem diversas equipes então, participando deles, que você vai obtendo o conhecimento. Na universidade, você tem disciplinas básicas de antropologia biológica, mas grande parte na Argentina de formação é na equipe. Você tem mais uma formação teórica, técnica básica, e depois, em função do tema que você quer trabalhar, escolhe uma equipe e se especializa. Aqui no Brasil foi interessante porque ainda é muito forte. Eu mostrei as duas linhas teóricas, uma arqueologia tradicional e uma mais pós-moderna. A arqueologia tradicional ainda é muito forte no Brasil,
tem muitas pessoas especializadas em arqueologia forense, mas é uma arqueologia forense biológica de grupos indígenas do passado. Eles não misturam. Se alguém chega, às vezes, para falar, eu quero estudar desaparecidos ou não sei o que, para esse tipo de colegas, ele fala, não, isso é outra coisa. Então, teve um vazio muito grande e acho que agora estão as primeiras gerações de pessoas que fizeram curso fora, foram a se treinar em Peru, algum curso na Argentina, no Uruguai, para depois voltar ao Brasil e desenvolver trabalhos. Então, isso é uma coisa importante no Brasil. Seria ideal que essas pessoas que se formaram, ou o CAF, possa ter também parceria, você tem uma especialização, mas parceria com diferentes universidades que têm cursos de arqueologia, e tem muitos alunos interessados, e possam, sei lá, mandar uma pessoa um semestre ou dar um curso concentrado. Acho que isso seria realmente muito importante. Depois foi perguntado também sobre os orientandos. De fato, cada vez mais alunos, afortunadamente, encontram nesta temática, não tanto da arqueologia forense, porque a gente terminou, eu não sou quem para orientar, mas trabalhar com a materialidade da ditadura. Hoje temos aqui a Denise, que trabalha o DOPS em Belo Horizonte, tem o Pedro Maguire, que está trabalhando os campos de concentração dos grupos indígenas, que é um tema que trabalhou. Carol Murta, que é uma aluna de doutorado, está fazendo uma comparação entre diferentes campos de concentração no Brasil. Mas é muito difícil, eu acompanho vários deles que fizeram trabalhos, não existe, até agora, que eu saiba, nunca foi aprovado no CNPq, na CAPES, etc., um projeto acadêmico que financie este tipo de pesquisas. Então, sempre depende da boa vontade deles, de colocar recursos de suas bolsas ou de seu próprio bolso para poder fazer a pesquisa, etc. De todas formas, estamos tentando estruturar grupos, porque é muito mais fácil agora, quando tem um coletivo, com professores e alunos envolvidos, para trabalhar diferentes instituciones asociadas a la represión. Sí, respecto a la pregunta de los lugares, la conservación, antes yo tengo que decir que toda esta arqueología, igualmente que en el caso de Argentina y de Brasil en una escala mayor, se desarrolla de alguna manera, de manera alternativa a una arqueología que es fundamentalmente prehistórica y muy alejada de las comunidades en su práctica, ¿ya? Los arqueólogos en su mayoría también en Chile se dedican al impacto ambiental. Eso es lo que hace generalmente la gente y es ahí donde encuentra trabajo. Entonces, esta otra arqueología necesariamente tiene que ligarse a colectivos de memoria, ¿ya? Y en Chile el movimiento de la memoria es bastante fuerte. A pesar de que inició en los 80 con la temática de los desaparecidos, yo diría que a partir del 2000 en adelante se involucra mucho más en la lucha por recuperar los lugares. Y es una lucha súper activa. O sea, de hecho este año se crearon nuevos colectivos de gente más joven que está recuperando los lugares, desde un vínculo desde la universidad, etcétera. Entonces, esa necesaria ligación con un colectivo que demande los lugares obliga de alguna manera al Estado a crear ciertas políticas, ciertos instrumentos, ¿ya? Y dentro de eso hay una entidad que es estatal también, que es el Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile, que hace pocos años también tiene una unidad de derechos humanos y que permite hasta el momento la asesoría a los colectivos de memoria en los lugares. Y eso ha permitido que tanto se hagan un diagnóstico del estado de conservación, generalmente queda en eso, porque no hay tampoco dinero para seguir conservando, restaurando los lugares, pero en otros casos donde el colectivo tiene más capacidad política para demandarle al Estado, se hace como lo que traje a colación acá, que es el ejemplo del hombre 38, que consiguió dinero para diseñar la restauración del lugar. ¿Ya? Estamos hablando de más de 130 y tantos millones de pesos, o sea, una cifra que son muchos millones de pesos, ¿ya? Involucraron muchas especialidades, muchos profesionales, pero yo diría que depende de la agencia política que tiene el colectivo, y en ese caso,
nosotros como arqueólogos jugamos un papel más técnico, asesor de la colectividad. Y eso es muy importante de recalcar. Y de nuevo, decir que en este tema de los movimientos de derechos humanos, el Estado en Chile también es secundario. El Estado es reactivo a un movimiento que es social. Entonces también yo, y sobre todo pensando en el caso de Brasil, que a mí me impresionó cuando visité el Memorial de la Resistencia, que la tensión respecto de Viva, respecto que uno ve siendo extranjero en el lugar, que respecto del arte que existe ahí y de cómo se ocupan los lugares como que fuesen una cosa estética bastante extraña, porque están todos pintados, no existe ninguna huella evidente no hay espacios de tortura visibilizados, es una forma de negación también de lo que se quiere contar ahí. Entonces, para mí fue muy impresionante que sea esa angustia que sienten tanto los funcionarios y la educación del lugar respecto de qué va a pasar ahí prontamente. Me parece que solo se puede visibilizar, solo se puede darle la lucha en el lugar, en la asociación de colectivos. O sea, lo técnico tiene que volverse político, lo técnico tiene que estar de la mano con el movimiento de derechos humanos y hay que hacerlo transgeneracional. ¿Por qué? Porque la gente está vieja, la gente, también en Chile pasa eso, que la gente expresa política en general, además por las consecuencias de los procesos de tortura, hay gente que tiene muchas enfermedades, por lo tanto la renovación respecto de esta temática y tratar de vincularla con problemáticas del presente, cómo nos afecta la dictadura, es muy importante. Entonces ahí la colectividad y nosotros como técnicos jugamos un rol en ese sentido secundario, pero también muy importante para la gente. Coincido realmente con Nicole, você não pode impor o lugar da memória. Então, uma cidade, não existe cidade no Brasil que não tenha uma avenida Castelo Branco. E se alguém quer mudar, tem os vecinos, não mude. Então, acho que começa por uma questão de educação. Não de forma idiota, o ministro, o ex-ministro Vélez, o primeiro que quis fazer foi mudar o livro de história para dizer que não existia golpe. Então, de fato, se começa pela educação, se começa por escutar os coletivos, quais são os elementos, os lugares de memória que eles estão reconhecendo como importantes e trabalhar conjuntamente com eles para ir mostrando um pouco, nossa função é essa, mostrar certas coisas que aconteceram, criar narrativas e tentar compatibilizar com a sociedade estas outras narrativas que não foram hasta agora divulgadas na mídia, etc., porque sabemos que, em certa medida, muitas das pessoas associadas com o golpe ainda continuam tendo uma influência política muito grande. Sí, yo ahí quería agregar, que no lo conté en la presentación porque era una actividad más académica, pero yo también soy activista de derechos humanos en el sentido de que yo pertenezco a una corporación que está luchando por recuperar un lugar que fue muy importante para la dictadura en Chile, que es un lugar que se ocupó para la dictadura en los años 80 por la Central Nacional de Informaciones, y desde donde se operaron grandes acciones a nivel nacional, que es mi parte del Borgoño. Y yo, como arqueóloga, formo parte de una unidad de investigación que en el fondo está documentando el lugar en el riesgo de derrumbe, ¿ya? Porque actualmente es ocupado por la Policía de Investigaciones en Chile, ya que es una policía que funciona en el lugar hasta el día de hoy, y que en el fondo también les quiero hacer ver ese ejemplo porque, si bien lo que decía un poco Andrés, que el Estado de Chile ha hecho ciertas políticas de memoria, pero no tiene una política pública que permita si ustedes quieren, la restauración, ¿cierto?, de los derechos que fueron vulnerados por el propio Estado, ¿ya? Por lo tanto, pasan estos casos que todavía una policía ocupa un lugar que fue un centro de reclusión y de tortura de gran parte de la disidencia de los años 80 y no es capaz hoy día de darlo a un uso público. Entonces hay una cierta continuidad de la represión que está invisibilizada por estas otras políticas de memoria que son más visibles en Chile. No obstante, ocurre igual. Yo formo parte de un equipo de investigación que estamos ahí
en el fondo asesorando al colectivo, pero también yo soy socia de la corporación, o sea, también voy a las manifestaciones. En el fondo también hay que perderle miedo al activismo político, que es parte también de nuestra propia biografía. Fazer uma pergunta? Eu queria fazer duas perguntas assim, direcionadas, mas que talvez dê para discutir um do outro. Para a Nicole, sobre esse diálogo que você mencionou entre os pesquisadores e os coletivos. Como que se faz esse diálogo quando se pesquisa, digamos, a dor dos outros, né, sem desqualificar, né, o conhecimento técnico e científico, mas também talvez abrindo mão de um lugar de autoridade, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E para o Andrés, eu gostaria de ouvir mais sobre a importância da desidentificação que as ditaduras tentaram fazer de pessoas, né, na sua época, como eles tentaram tirar essa identidade, e qual é o sentido atual da evolução dessa identidade no trabalho que é feito em lugares como esse. Agradecer muito a fala de vocês dois. Teria várias questões, vou tentar organizar em algumas poucas. Eu acho que vai para os dois, assim, mas eu senti falta de um elemento na apresentação da arqueologia que vocês fizeram. Você citou, né, Andrés, mas os exemplos que vocês deram, pelo menos, da relação com a justiça. Né? Você falou, a arqueologia se relaciona com a memória e se relaciona com a justiça, e são coisas distintas, né? E eu entendi que vocês pegaram mais por essa relação da arqueologia com a memória, né? Então, eu queria ver se vocês poderiam comentar um pouco mais dessa relação com a justiça. Por quê? Nós aqui no CAP, a gente faz trabalho de identificação de desaparecidos políticos da Vala de Perus. Estamos vivendo num governo que nega a existência de lugares onde os desaparecidos corpos de vegetativos foram jogados e viraram vala comum ou vala de desaparecidos, ou outros locais onde os desaparecidos foram lançados. Né? Então tem um trabalho aqui diretamente ligado à memória, mas certamente tem a produção de provas materiais de crimes de graves violações de direitos humanos. Né? Por isso que eu acho que assim, a pergunta de fundo seria quais contribuições que a arqueologia poderia dar numa sociedade, um Estado como o brasileiro, cuja cultura, uma das culturas fundamentais é a comunidade. Né? E eu fiquei com algumas questões, vou fazer um tempo, mas esperando com a Nicole, aqui a gente tem muita relação com os familiares de desaparecidos políticos e numa outra pesquisa sobre os crimes de maio, com os familiares das vítimas dos crimes de maio de 2006. Então, eu não entendi, eu queria que você falasse um pouco sobre o coletivo da Londres 38, quem forma o coletivo é a equipe da arqueologia, na verdade você usou o termo sobrevivência, até perguntaria, tem familiares de pessoas que não sobreviveram, né? Como é a relação do coletivo e do lugar de memória com o organismo de medicina legal, com o Estado, como é que se monta essa relação? Né? Porque essas são relações muito difíceis para nós. O Estado participa do grupo de trabalho Perus aqui, mas também é o mesmo Estado que nega a abertura dos arquivos militares, onde a gente poderia obter informações sobre aquilo que a gente está buscando aqui. E os familiares também nessa relação com aquele ente que no passado matou os seus parentes, etc. E uma pergunta para o Andrés, você fala em campos de concentração no Brasil. A historiografia brasileira sobre a ditadura não faz essa abordagem, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais o que você está querendo dizer. Eu não sou da Charinha, que a gente teve campo de concentração aqui no Brasil. Inclusive, você cita campo de concentração de povos indígenas, né, na sua fala. Lá no Seminário Internacional de Arqueologia, o
Silvio falava um pouco de algo que se parecia com o campo de concentração dos quilombolas, de onde ele vivia. Então, queria entender um pouco mais o que você está falando sobre o campo de concentração no Brasil. E uma última, Júlio, pergunta para os dois vocês falam da arqueologia como, ora, um lugar disciplinar, né, escola da formação, também, mas todo o trabalho que vocês apresentaram é totalmente interdisciplinar. Então, qual é essa relação da arqueologia com essas áreas institucionalizadas de saber? É uma área ou é um campo interdisciplinar? Posso só perguntar uma coisa? Uma pergunta. Você falou que não tem, eu falando do Edson agora na aula, que eu estava vendo de um professor que, eu não sei se ainda existe esse grupo, mas ele tem uma pesquisa pela FAPESP, isso eu tenho certeza que eu li no site da FAPESP, que é de investigação de corpos que são violados, com os direitos humanos violados, né? Eu não posso te dizer muito porque eu vi isso hoje, e eu estava comentando com o Edson. E aí ele fala justamente isso que você perguntou, que ele reclama aqui no GT dele, que foi sobre a Araguaia, GT de Araguaia, que o governo, eles contrataram antropólogos de fora, disseram que não tinham especialistas, o que enfureceu a equipe, e que basicamente o que aconteceu foi, eles chegaram aqui, quiseram ditar o que fazer, e não tinham esse comprometimento de denúncia, de justiça, mas só de identificação. Então me chamou muita atenção você falar isso da memória, né? Memória por si só, você também, né, essa pessoa morreu, mas o que vai acontecer a partir disso, né? É Marco Aurélio Guimarães, ele é professor da USP, e eu achei interessante porque é um grupo financiado pela FAPESP em relação a isso, que ele, na verdade, ele estuda novas formas de identificação de acordo com padrões brasileiros, que não são só da Inglaterra. Então, acho que é isso, tem aqui, mas o governo e as outras entidades costumam olhar bem para fora. Né? Não sei como é que está hoje, não sei se isso deu continuidade. Yo voy a mezclar las dos preguntas de Pedro y tuya respecto al colectivo. ¿Ya? Bueno, el colectivo Londres 38 es conformado por gente que es sobreviviente, gente familiar y funcionarios del sitio de memoria. O sea, Londres 38, a diferencia de lo que acontece con los otros centros de detención en Chile, recibe una glosa presupuestaria de gobierno para funcionar. Entonces, es un caso bien excepcional. Y por lo tanto, cuando yo me refiero a ese colectivo, me refiero tanto a los funcionarios como a los sobrevivientes que están en este caso. ¿Ya? Pero fuera de ese tema, que es más de detalle, la relación con en el fondo estamos hablando con la relación con la gente que hoy día administra el lugar de memoria, ¿ya? Esa es la noción con la que yo trabajo. ¿Por qué? Porque, y les comentaba que en algunos casos fue fácil, ¿cierto?, llegar a cierto consenso respecto, por ejemplo, de la necesidad de nunca cerrar el lugar para hacer la pesquisa arqueológica, que en el caso forense, como les comentaba, implicaba pensar restricciones de acceso casi que muy precarias, porque había que cerrar solo la sala y dejar abierto el otro espacio, ¿ya? Pero también hubo que negociar otro tipo de cosas, y una de las cosas más tensas también, como les comentaba, era el tratamiento de cómo conceptualizábamos la tortura para que no fuese desde una posición de víctima, ¿ya?, de revictimización, sino que fuese desde la noción de sobreviviente, de lucha política, de resistencia. Es decir, el colectivo Londres 38 está tan empoderado políticamente que le preocupa desde el lenguaje que uno ocupa hasta los resultados. Y en ese sentido, desde nosotros como equipo de arqueología, en el fondo lo que había que hacer era reconocer que ellos tienen una lucha política de más de 15 años, y por lo tanto ahí la noción de autoridad no existe como tal, ¿ya? Lo que uno viene a hacer es un asesoramiento técnico
y en el fondo entregar los elementos para que el colectivo, si quiere o no, los toma. Y ese fue el rol que cumplimos en este caso. Então foi o coletivo que chamou a equipe para fazer o trabalho. Exactamente, exactamente. Y bueno, ahí involucra otras cosas, porque también es bien tensa el tercer componente de esta triada, que es el Estado. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? Que uno hace la investigación, llegas a resultados técnicos relevantes, como por ejemplo el que teníamos que nos dio positivo para estas trazas de sangre, los lugares, etcétera, etcétera. Pero el Estado de Chile tampoco tiene una línea de investigación respecto a los lugares con temática forense. Entonces, de alguna manera, todo nuestro trabajo de 8 meses tuvo como resultado, fue más bien la participación con el colectivo y entregar estos elementos para el colectivo, pero en términos judiciales no hay ninguna acción que se pueda seguir. ¿Ya? Y ahí hay una ausencia hoy día del Estado en esta materia, en Chile, en el caso de Chile. Y ahí se relaciona mucho con la segunda pregunta, porque ¿qué pasa? Que en Chile se transitó de las demandas penales por este tema de crímenes de lesa humanidad en una década que fue los 90, pero que fueron sobre todo demandas individuales, ¿ya? A agentes individuales, y con reclusión en algunos casos, en otros casos no. Y lo que está pasando ahora es que se están haciendo demandas civiles, ¿ya? Pero el problema de eso es que solo terminan en indemnizaciones personales a sobrevivientes y no hay una reclusión de agentes o alguna competencia de responsabilidad institucional o, como les comentaba, una política que vaya dirigida a restituir, si ustedes quieren, el componente moral implicado en este tema. Entonces, y sobre todo con el tema de los lugares, yo siempre defendí también ante el colectivo, y una de las cosas que también fue tensa fue esa negociación de que ellos entendieran el lugar como un sitio del suceso, es decir, que potencialmente, no ahora, que es lo mismo que les digo a ustedes, no trabajar para el contexto político judicial de hoy día, sino que trabajar para un contexto político judicial de 10 años más a lo mejor, donde se abra la posibilidad de investigar estos lugares como evidencia probatoria, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, lo que hicimos también en este proyecto fue resguardar todo el registro que íbamos desarrollando, respetar todas las cadenas de custodia posibles, pensando en una eventual apertura judicial de unos 10, 15 años más, ¿ya? Pero eso siempre fue también chocando con las necesidades que tenía el colectivo de uso museográfico, por ejemplo, del lugar. ¿Qué va antes en términos del valor de la casa? ¿Va antes el valor como museo, como lugar de memoria público? ¿O va antes el valor como evidencia probatoria y la posibilidad de investigar? Esa es una de las cuestiones que tuvimos mayormente con el colectivo y que yo creo que no llegamos a un acuerdo, ¿ya? Que es muy importante. Y por último, la última pregunta que hacías sobre la interdisciplinariedad. Bueno, para mí constituye una de las principales fuerzas que puede tener este tipo de investigación en los lugares. Y no lo consigo de otra forma. Desde hoy día, bueno, yo estoy haciendo un doctorado en estudios latinoamericanos justamente pensando en que esta temática rebasa por su complejidad a una disciplina, en este caso la arqueología o la antropología. Estamos hablando de los estudios de memoria, estamos hablando de la filosofía, para mí es muy importante la filosofía. Estamos hablando de cientistas políticos implicados también en esto, estamos hablando de derechos. Entonces, la necesidad también de crear equipos transdisciplinarios o interdisciplinarios es muy importante para esta temática, porque justamente la problemática rebasa por su complejidad a una sola disciplina. Entonces, yo creo que es la única forma que uno tiene hoy día de investigar los lugares, porque además, como les comentaba, tiene distintas aristas. Por ejemplo, para mí fue imprescindible el trabajo con antropólogos sociales. ¿Ya? Para mí era, a pesar de que uno tiene las competencias desde la arqueología, son los antropólogos sociales los que mejor median con el colectivo, los que conocen la forma de interrogar, la forma de conversar, la forma, etc. Entonces, es muy enriquecedor además el diálogo interdisciplinario. Okay.
yo retomo un poco a veces no solo este tipo, la arqueología es una disciplina transdisciplinar. Somos geólogos, somos biólogos, somos filósofos. En este caso, en muchos de los lugares que estamos trabajando, se precisan equipos interdisciplinares. A gente centrou, como estamos discutindo materialidade, no discurso da arqueologia. Mas, evidentemente, a equipe de antropologia forense tem antropólogos, historiadores, psicólogos, médicos, genetistas, etc. Entonces, es un trabajo como aquí, multidisciplinar. Entonces, sin duda. Por otra parte, arqueología, ela, en este tipo de trabajos, ela produce tres tipos de narrativas, con tres tipos de objetivos bien distintos. Por un lado está esta discusión académica sobre memoria, sobre elementos y discursos sobre la cultura material, dentro de un universo de los propios arqueólogos o académicos. Después tem otro discurso, otra narrativa que tiene a ver con un diálogo con la comunidad, con las personas no arqueólogas, en el cual precisamos mudar nuestro discurso, mudar un poco lo que estamos apresentando. Y la tercera cuestión es a gente como peritos judiciales. No sé si existe la palabra en portugués, ¿sí? Entonces, ahí en general tiene a ver con pedidos específicos de causas las cuales están siendo procesados o responsables de tal campo de concentración. Ahí son llamados los arqueólogos para prestar depoimentos y ver si las informaciones que los sobrevivientes están pasando se condicen con la verdad. Los lugares, las cores de las paredes, los tamaños de los cuartos, la distribución espacial, las manchas de sangre, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel judicial, de facto, as informações, no caso da antropologia biológica, ainda mais, ¿sí? Como a pessoa foi executada, etc. Então, essas informações têm sido, digamos, provas centrais na hora da condenação dos responsáveis. Fundamental. Mas são três coisas distintas, mas ao mesmo tempo paralelas, que a maioria dos arqueólogos que trabalhamos com este tipo de temática estamos desenvolvendo. Sobre esa equipe que usted mencionó, nunca escuché nada, mas en general las referencias no vienen de Inglaterra o de Estados Unidos. Claes no, lo que trae son herramientas a partir de las cuales la equipe de antropología forense desenvolvió un olhar único a nivel mundial y por eso ellos van a acabar Afganistán, Rusia y no sé qué. Y esa información no es que Argentina guardó, el grupo guardó para él contribuyó para formar equipos de antropología uruguaya, peruana, etc. No Brasil, de fato, esteve muito mais fechado por condições políticas. ¿Sí? Se trouxe para a Araguaia, mas sabemos que a Araguaia levan para lugares donde no tem nada, y entonces se crean esas situaciones. A presidenta Dilma firmou um decreto construindo o equipe de antropologia forense, mas foi uma coisa muito devagar, nunca teve os recursos necessários com os que você precisava, etc. Tem uma causa judicial que é essa que permitiu, de fato, um funcionamento realmente primeiro nível como vocês, mas não foi algo realmente sustentado desde o Estado ou desde as próprias universidades. Sobre a pergunta de Pedro, eu acho que precisamente a arqueologia, nesta mudança paradigmática, ela está tentando construir uma história alternativa à história oficial. Então, se você pegar no livro de história, Cabral, tal pessoa importante, onde cavavam os arqueólogos antes? Na casa do governador, na casa da pessoa rica, ninguém mais cava uma favela. Mas isso está mudando. Agora, a arqueologia está centrada na construção da história das pessoas sem história a nível oficial. Então, não vai acabar a Casa Grande, vai acabar a Sensala. Va a acabar los desaparecidos. Entonces, lo que ella está tentando es, la arqueología finalmente construir narrativas sobre el pasado que sean críticas y permitan refletir en un presente. Entonces, es centrado en un momento en el cual está siendo reconocida la marginalidad y el sufrimiento de minorías y de mayorías en Brasil.
é fundamental, então, construir passados que fortaleçam esses recursos. Então, por isso, uma coisa é você tem um esqueleto, sim, um corpo, e outra coisa é esse corpo de tão pesado. O trabalho que está se fazendo aqui é o trabalho de transformar esses ossos em uma pessoa. Em uma pessoa que tenha uma história, que possa voltar com sua família e que talvez leve um pouco de memória em um momento tão complicado como o que estamos passando agora no Brasil. Yo quería, lo último, como acotar no sé por qué no respondí mucho la pregunta que tú me hiciste, como de que percibías que ambos teníamos un consenso respecto de una arqueología que apunta más a la construcción de una memoria, y es verdad. A pesar de que uno tiene como ideal el más verdad y justicia, ¿ya? Desde la experiencia además del movimiento de derechos humanos del que yo pertenezco, esa justicia no ha llegado. Y hay un clima de impunidad que es regional. Entonces, evidentemente la arqueología tiene que apuntar, de hecho lo hago conscientemente, que es una acción política, ¿cierto?, a ir más allá incluso de esa verdad judicial. Por lo tanto, como decía Andrés, tiene que ver con escribir una historia, escribir una nueva historia, una historia alternativa y una memoria que no es solo memoria, es como una memoria banal. Es una lucha política actual, es una batalla que es muy concreta, muy viva en nuestras democracias actuales. El pasado no es un pasado que se fue porque es un pasado muy presente. Entonces, no hay que perderse ese componente político necesariamente implicado además en estos casos. Por lo tanto, la justicia, como no ha llegado, evidentemente la lucha por la memoria es una lucha que es vigente. Eu queria só comentar uma coisa em relação à categoria de campos de concentração, que achei uma pergunta bem interessante, assim, bem fascinante, porque, querendo ou não, quando a gente pensa em campos de concentração, as imagens que, digamos, que dominam são as da rede nazista no seu auge, né, nas fábricas de morte, né, quando de fato os campos foram usados para exterminar industrialmente populações inteiras. Mas essa não é a única definição historicamente disponível sobre o campo de concentração. Aliás, tanto na experiência alemã, na história da Alemanha, quanto na história do Reino Unido ou na história da Espanha, existem precedentes de práticas de concentração e de campo de concentração em contextos coloniais. Então, por exemplo, quando essas práticas chegam sobre populações europeias, no caso, por exemplo, da Espanha, é que vão ser designados como campos de concentração lugares cuja finalidade, cuja função não é só a execução massiva, mesmo tendo acontecido execuções massivas em volta dos 300 campos de concentração que teve na Espanha, por exemplo. Passaram 500.000 pessoas por eles, provavelmente mais. E não eram só campos de extermínio. Então, eu acho que cabe muito bem uma discussão de campos de concentração como lugares, voltando agora para o caso brasileiro, como lugares onde foram aplicadas políticas de exceção, onde foi aplicado direito de exceção, pensando nas populações indígenas, porque teve uma definição étnica dos coletivos que iam passar por essas prisões, porque teve uma arbitrariedade, teve uma completa ausência de processo legal, teve uma completa ausência de possibilidade, né, de pleitear a defesa da pessoa. Então, acho que não só nas populações indígenas, mas porque é o campo que eu estou pesquisando, cabe muito bem essa discussão, especialmente se a gente pensar que foram 8.000 pessoas que morreram ao longo do período que a Comissão Nacional da Verdade elencou para estudar, como complemento, digamos, para entender o desastre demográfico que essas políticas, no seu conjunto, puseram para a população indígena. Inclusive, em uma parte das pesquisas dessa época, por exemplo, o relatório Figueiredo, que descrevia vários casos desse caso, né, da gestão do antigo SBI, se utilizava, e era um documento oficial da ditadura, digamos, se utilizava um vocabulário pesado como genocídio,
Então é interessante como essa construção também foi apagada, né? O termo genocídio, que eu lembro também, por exemplo, é utilizado em narrativas jornalísticas da época de organizações estrangeiras como a Survival, ao descrever a situação das populações indígenas. Então é interessante ver como esses termos também foram apagados, digamos, na memória e na historiografia, e pensar que também eles são reativados, né, em alguns casos, como o caso do genocídio da população negra, né, que é uma das categorias que os interlocutores de vocês, né, mobilizam. Então, acho que é interessante também essa análise conceitual, pode ajudar, né, a pensar, a desfazer algumas coisas que a gente costuma associar com esses termos e explorar outras. A arqueologia pode muito bem fazer isso. Básicamente porque creo que el lenguaje no es menor y por lo tanto, tal como tú decías, traer un imaginario de Auschwitz acá me parece que de alguna manera oblitera y en ese sentido ciega respecto de la especificidad que adquieren los lugares de reclusión, de detención, tortura y exterminio en el Cono Sur, ¿ya? Por lo tanto, creo que categorías más adecuadas como la que se utiliza en Argentina, el centro clandestino de detención, centro de detención en el caso de Chile, lugar de memoria, etcétera, son categorías más cercanas a nuestra realidad política. Entonces creo que también no es menor reivindicar el uso de esas categorías que nacen además desde una lógica del Cono Sur y para el Cono Sur, porque hay algo que de alguna manera incluso es más confuso y tenso, quizá traer el imaginario del holocausto acá. Entonces creo que habría que empezar también a ver ese tipo de discutirlo. É complicado isso de ressignificar e também, né, ou se ressignifica ou você acrescenta. Né? Mas tem lugares, como na Argentina, tem um centro clandestino de detenção que ele tinha características mais similares aos campos de concentração alemães do que aos centros clandestinos de detenção. Por exemplo, eu estava pensando em La Perla, em Córdoba. Ele é um espaço que foi feito seguindo as diretrizes de um campo de concentração nazista na Argentina. Então, ele fica no campo, ele é afastado da cidade, afastado da estrada principal, você pega uma estrada secundária para chegar lá, que aí ninguém consegue ouvir nada do que acontece, e funcionava ali como um campo de concentração, ainda que eu prefira usar os termos centro clandestino de detenção, tortura e extermínio, ou qualquer coisa assim. E eu acho que uma curiosidade sobre esses lugares, né? Tanto La Perla quanto La Isma, espaços específicos foram isolados em determinados períodos, diferentes de algumas vezes, como espaços de evidência criminal nos processos que estão sendo, que estão em execução. Então, tem dois grandes processos acontecendo na Argentina, La Mega Causa La Isma e La Mega Causa La Perla, que estão conectados, né, com as violências que aconteceram em cada um desses lugares. E esses dois espaços passam por inúmeras interrupções de acesso em alguns lugares, como para que eles passem por pesquisa criminal, ali, pesquisa forense, perícia, né? De fato, e são utilizados como prova, por exemplo, da permanência daquela pessoa, porque encontrou um vestígio de sangue da pessoa naquele espaço. Então, significa que aquela pessoa estava ali. Então, aquele lugar ele não é só um lugar de memória, ele é um lugar de crime. Ele é uma memória também. Eu gosto de chamar, e trabalhei com isso na minha pesquisa, como um lugar testemunho. Porque ele não é só de memória, ele também testemunha um fato. Ok, acho que a gente pode encerrar o nosso debate. Novamente, eu gostaria de agradecer muito a Nicole, ao André, pela visita e pelas falas apresentadas. Agradeço a todo mundo que participou de vocês, o pessoal que esteve aqui. Muito obrigado.